días a todos los que están presentes o los que nos estén viendo por Facebook. Vamos a hacer una presentación de un libro. Si le puedo pedir, por favor, a Jaro que nos lea los detalles, si los tiene a la mano. Sí, claro. Perdón, es que estaba un poco trabada mi computadora. Bueno, ahorita vamos a tener la presentación del libro titulado Ciencia Falible, Reflexiones lógico-filosóficas sobre la aplicación de lógicas no monotónicas, coordinado por la UACM. Como autores tenemos a David Gaitán Cabrera y a María Alicia Pasos como coordinadora. Presentarán David Gaitán Cabrera y el doctor Raimundo Morado. Y esperamos tener el honor de recibir también a la doctora Pasos más adelante. No sé por qué están ustedes aquí, ya que tiene un título muy raro. Ciencia, pero falible. Son dos palabras que normalmente no ponemos juntas. Luego, reflexiones lógico-filosóficas. Ya son dos strikes, porque la gente normalmente no le interesa mucho pensar con lógica, cree que ya la tiene. La gente cree que piensa excelentemente. Y filosóficas parece como meras elucubraciones, sin darnos cuenta de que las ideas hacen que el mundo gire. Sobre aplicaciones de lógica no monotónica. A la gente a la que le interesa la lógica a veces le interesa solamente la parte teórica, y cuando hablamos de aplicaciones es casi como un insulto, el mancharnos las manos con el barro y la linfa y la sangre de la vida. Y no monotónica definitivamente es un terminajo derivado de una noción matemática, funciones monótonas. Llamamos no monotónica para distinguirlo de la parte matemática, pero tiene ese origen. Entonces, todo esto conspira para que no sea un título de un libro que se nos antoje leer. Pero voy a tratar de explicarles por qué puede ser interesante y tal vez incluso fructífero darle una oportunidad a este libro. Piensen en la idea de un sabio. Aparte de ustedes, que ya sé que son sabios, ¿cuál es nuestra imagen paradigmática de la persona sabia? Hay varias, pero una de ellas es, por ejemplo, Sócrates. A Sócrates se le llama sabio, pero lo curioso es que es famoso por decir que no sabía nada. Entonces es una especie de paradoja. Lo consideramos sabio precisamente por llamarse ignorante. Creo que en parte es porque tenemos una sana desconfianza ante quienes nunca creen fallar, porque la ciencia se equivoca. La ciencia lo sabe, a diferencia de otras disciplinas que nunca se equivocan, por supuesto, no pueden reconocer un error. La ciencia lo reconoce públicamente. No solamente lava la ropa en casa, sino que la pone a tender a la vista de todos. En esa humildad de la ciencia, como en la de Sócrates, creo que hay un triunfo. El conocimiento de la ignorancia permite manejar mejor el riesgo de error. Si ustedes no saben hasta qué grado son ignorantes, está muy difícil que se protejan de sus propios errores. Los peligros de la razón pueden ser enfrentados por la razón misma. Hay gente que cuando se da cuenta de que la razón es limitada, la abandona. Pero es a través de la razón que la razón es conquistada. Este libro está dedicado, entre otras cosas, a mostrar que podemos manejar nuestras creencias de manera lógica, aunque no sean completamente seguras. No desesperen.
No tiren la toalla. Podemos razonar sensatamente, aunque tomemos riesgos al inferir. Hay lógica también del riesgo sensato, del riesgo calculado. Eso se puede calcular. Sobre todo, este libro nos habla de qué hacer cuando el mundo desmiente nuestras conjeturas y presupuestos, o cuando hay excepciones y anormalidades que impiden aplicar nuestros principios generales, porque todos tenemos ideas muy abarcantes y de pronto nos encontramos las excepciones. La sabiduría humana no está solo en encontrar verdades inmutables y reglas de razonamiento inconmovibles. También reside en saber adaptar sensatamente el complejo de nuestras creencias y reglas ante nueva evidencia. Tener esa flexibilidad, esa capacidad de autocorrección. Toda buena científica sabe que podemos equivocarnos, tanto en nuestras observaciones más concretas como en nuestras leyes más generales, a cualquiera de esos niveles. Entonces, ¿por qué confiar ciegamente en la ciencia si ella puede llevarnos al error? Creo que la ciencia no merece nuestra confianza ciega. De hecho, creo que nada merece eso. La ceguera es un triste homenaje. Lo que la ciencia merece es una confianza, pero a ojos abiertos, consciente de las limitaciones y los alcances de esta empresa. Sería mucho más fácil manejarnos en la verdad y la perfección que navegar las procelosas aguas de la inseguridad, las equivocaciones, la falta de información. Pero una brújula es especialmente útil cuando estamos perdidos. Si la lógica es un arma maravillosa cuando nos encontramos sobre terreno firme y seguro, más necesaria, más útil es como instrumento cuando nuestros fundamentos son imperfectos. La lógica, en esa vieja idea socrática, es terapéutica. Y aunque la medicina es maravillosa en el mantenimiento de la buena salud, no es menos vital en el manejo de la enfermedad. Igual que no soñamos todavía con poder deshacernos de todas nuestras dolencias corporales, sino que aprendemos a administrar la vida con afecciones crónicas, la lógica ayuda a vivir lo mejor posible cuando nuestras teorías contienen contradicciones o cuando nuestras inferencias nos llevan a conclusiones que bajo circunstancias excepcionales pueden estar equivocadas. Parte de la habilidad lógica es evitar que nuestras contradicciones infecten toda nuestra vida mental y saber retirar o retractar conclusiones normalmente aceptables si nos encontramos en situaciones anormales. Las condiciones normales justifican nuestras generalidades y las lógicas no deductivas nos auxilian para manejar las excepciones. Para usar bien tales lógicas es útil saber reconocer cuándo son pertinentes y cómo incorporarlas a nuestros patrones de pensamiento. Esto es lo que les puede dar el libro. Este libro, creo, ayuda a entender ambas cosas. El uso sin pertinencia está desencaminado. La pertinencia sin uso es estéril. Entonces, los invito a que lean el trabajo de David y María Alicia, especialmente su introducción. En la última sección hacen todo un sumario de cada capítulo, e incluso de la introducción misma. Ya que ellos nos han provisto de una ubicación interna de los textos, este prólogo puede concentrarse en decir unas palabras sobre la ubicación externa. Este libro, creo yo, es un paso importante en los estudios lógicos, especialmente porque muestra la importancia de la aplicación de la lógica. Más allá de esos ejemplos del salón de clases que se vuelven a veces demasiado retóricos o las ilustraciones matemáticas, yo creo que será de especial utilidad para quienes se interesen por los estudios científicos, no solamente por la información que provee, sino también por el método que lo distingue de otros discursos. Además, cuando los autores hablan de ciencia, no es difícil vislumbrar cómo esto se extiende a la vida diaria. Por ejemplo, cuando hablan de derecho y psicología,
muestran que estos estudios no se limitan a formalismos matemáticos. Aunque este volumen se basa en trabajos de muchos autores en las últimas décadas, aporta buenos ejemplos de la gran importancia de estos desarrollos para disciplinas específicas y ayuda a entender a la lógica que siempre ha sido aplicada desde Aristóteles y que es semejante a la medicina, tanto una ciencia como la base de una tecnología. Igual que hablamos de física teórica y matemáticas aplicadas, podemos hablar de teorías y prácticas lógicas. No los voy a engañar. Hay algunos pasajes que presuponen alguna familiaridad con la lógica o con los problemas básicos en filosofía de la ciencia. Afortunadamente, en este libro se trata de cubrir los elementos para manejar los más importantes fundamentos, tanto en sentido histórico como en la presentación de principios teóricos, apelando a relativamente poco formalismo. Este libro puede ser provechosamente visto como un ejercicio de filosofía de la lógica y no solamente como lógica estricta. Constituye una buena invitación al estudio de diferentes tipos de inferencia no deductiva y nos acerca a mucha literatura que no está traducida a nuestro idioma todavía. Nos presenta un panorama que permite entender de manera ordenada el desarrollo de estas nuevas técnicas lógicas. El tema es presentado desde sus orígenes recientes, sin olvidar los aportes hechos por autores pasados como Hume o incluso Aristóteles. Nos permite acercarnos a la versión moderna de estas investigaciones, especialmente durante el último medio siglo. Ya es hora de que ustedes oigan algo de David y de Alicia, pero no quiero concluir sin mencionar que este libro hace aportaciones específicas. Por ejemplo, aplicar técnicas de circunscripción a la moderación de la equilibración psicológica, o la distinción entre ponderación y derrotabilidad, o entre derrotabilidad e indeterminación. Tales aportaciones nos dan evidencia en favor de la tesis de que se pueden aplicar nociones y formalismos no monotónicos al análisis de fenómenos científicos. Algunas aportaciones recogidas en este libro, al parecer, no han sido publicadas anteriormente. Lo relacionado con la ponderación, Hart, esta generalización de la noción de enunciado asociado a una ley, las aplicaciones de la no monotoricidad al tratamiento que O'Brien propone sobre Hempel, o la aplicación de formalismos no monotónicos, no solo a contrafácticos asociados a ley, sino también a otros tipos de enunciados asociados a una ley probabilística, sean ellos probabilísticos o no. Entonces, para los que les interese las ciencias jurídicas, para que les interese la psicología, para que les interese la ciencia en general en su relación con los cálculos lógicos que nos permiten guiar un poco mejor nuestros tentaleos, nuestras búsquedas en la oscuridad, nuestro poco a poco ir iluminando la realidad. Creo que este texto sienta las bases para posteriormente presentar el aparato técnico en sus diferentes formas, lo que puede ayudar en los casos en que los formalismos varían en diferentes tratamientos. Los editores, David y Alicia, creo que tienen todavía mucho trabajo por delante. Están en la empresa de darnos más material para interrelacionar los diferentes capítulos, así como para englobarlos en una teoría más general y comprensiva. Este libro abre muchas puertas y nos sirve como un puente desde ese humilde reconocimiento de nuestras carencias hasta las promesas de una ciencia que no es más débil por saberse falible, sino mucho más fuerte por saberse falible y por entender las alternativas lógicas de que ello nos provee. Muchas gracias por este trabajo, a Alicia y a David. Los dejo con ellos. Disculpa, David. Muchas gracias, Raimundo, por la... ¿Sí, Alejandro? No, nada, quería comentar que estabas muteado. Muy bien, sí. Bueno, Raimundo, muchas gracias por esta linda presentación, linda parte de la presentación.
pues quiero pedirles una disculpa por llegar tarde a esto de a la presentación. No teníamos, yo no tenía claro si se iba a programar la presentación o no. Y bueno, cometí el error de no checar el programa en general. Pues es un libro muy, bueno, no sé si deseas, Alicia, que empiece yo o que empieces tú. Yo puedo empezar, ¿sí? Y puedo No, no te presentar algunas preocupes, cosas. David. Empezá Bien. vos. Pues creo que yo no estaba en la lista de presentadores, aunque acá estoy presente porque me convocaron, pero pues Bien, ok, libremente, entonces ahorita podemos también hacer algunos comentarios. Sí, gracias. muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Bueno, el libro es el producto de un gran esfuerzo entre varios investigadores y también de un proyecto de investigación que iniciamos hace tiempo. Es un proyecto de investigación que tiene sus orígenes en lo que yo llamo el legendario Seminario de Lógicas No Monotónicas que Raimundo Morado tuvo a bien iniciar pues cuando regresó de Indiana, y algunos tuvimos la fortuna de pertenecer a ese seminario donde pues vimos con asombro también todos los sistemas de lógica no monotónica que se estaban produciendo en ese entonces en el ámbito de la lógica en general y de la inteligencia artificial. A ese seminario pertenecieron algunos de los autores, por ejemplo, el doctor Abel Hernández, la doctora Alicia Pasos, aquí presente, la doctora Inés Pasos, yo mismo, también estuvo en algún momento José Luis Rivera y otros más que puede ser que no recuerde, pero que, bueno, puedo mencionar así en términos generales. Y bueno, ese seminario estimuló grandemente el estudio en muchos de nosotros de las lógicas no monotónicas, del razonamiento del sentido común, y varios de nosotros empezamos incluso investigaciones de posgrado que tenían vinculaciones con ello. Al pasar el tiempo, pues Alicia y yo decidimos hacer varios proyectos de investigación que tenían que ver con falibilismo, ya en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y además esos proyectos se vincularon con otros grupos de investigación que habíamos también contribuido a formar en la UNAM. Y también invitamos a muchos estudiantes a participar de esta clase de investigaciones. Algunos se quedaron, algunos se quedaban a otros seminarios, otros decidían hacer otra clase de investigaciones también en el ámbito de la lógica. Y sobre todo quisimos aprovechar que teníamos un interés que intersectaba también la filosofía de la ciencia con la lógica. Las investigaciones que habíamos iniciado en nuestras tesis de posgrado tenían un toque también de filosofía de la ciencia y de lógica aplicada a filosofía de la ciencia. Sobre todo, en particular, la aplicación de lógicas no monotónicas justamente a problemas generales de modelación en ciencia y en filosofía de la ciencia. El centro, el núcleo de investigación que tiene que ver con esto de la no monotonicidad es justo que los sistemas clásicos eran incapaces de representar que cuando aumenta la información en un conjunto de creencias o en una base de datos, pues es posible retractar algunas de nuestras inferencias. Es decir, que cuando nosotros inferimos, dado cierto conjunto de conocimientos, algunas cosas, pues podemos arrepentirnos, digámoslo así, coloquialmente, de lo que hemos inferido y podemos, ante nueva información, retirar nuestra inferencia y producir nuevas inferencias. Esto ha tenido
una capacidad amplísima de aplicaciones. Las lógicas no monotónicas han impulsado investigaciones en inteligencia artificial desde los años 70, con los textos seminales de los primeros sistemas de lógica no monotónica, como lo son el de McCarthy, de circunscripción, es una aproximación a la no monotonicidad. El de Reiter, de default, razonamiento por default, basado en metareglas, también es otra aproximación a la no monotonicidad. Las lógicas modales, también no monotónicas, de McCarthy y Hayes, o de McDermott y Doyle, también. Y bueno, hay también algunas incursiones posteriores que tienen que ver con algunas nociones importantes, por ejemplo, sobre la modalidad usada o sobre si usamos contextos o no usamos contextos a la hora de representar el cambio en un conjunto de creencias. Y bueno, esto ha tenido un impulso muy fuerte, no solo a nivel filosófico, modelativo, lógico, sino también justamente en el desarrollo de tecnologías de la inteligencia artificial. Entonces, pues nosotros siempre hemos estado muy interesados en estas aplicaciones y creemos, Alicia y yo creemos, tenemos incluso un proyecto de investigación que está relacionado con ello, un programa de investigación. Creemos que es necesaria una especie de reevaluación de todas las estructuras de modelación que se hicieron en la primera mitad del siglo XX con lógica clásica, pero ahora con todos los instrumentos que tenemos de lógicas no clásicas producidas en la segunda mitad del siglo XX. Especialmente nos interesa justamente la lógica no monotónica y la lógica paraconsistente. Quisiera compartir pantalla y quisiera dejar abierto también luego el tiempo para comentarios, para mostrarles también algunos adelantos. El libro no se ha podido todavía imprimir. Tuvimos Disculpa, algunas David, dificultades. nada más un pequeño anuncio. La Sí. presentación dura hasta las 9 de la noche para Así contemplar es. eso. ¿Quieres que te avisen algún tiempo? Haru iba a Muchas moderar, gracias, pero Alejandro. Sí vi tu mensaje y qué bueno que de todos modos, con precaución, me has avisado directamente. Gracias. ok. Y sí, me voy a tomar algún momento. Presento yo y ¿hay alguna otra persona en la lista o no? No, Solo solo sería Alicia. Bueno, Alicia que nos acompaña en esta ocasión. Perfecto, entonces lo que voy a hacer es tratar de terminar para que Alicia también pueda comentar algunas cosas y que ustedes también puedan, pues, comentarnos sus inquietudes o sus comentarios sobre el libro. Esta es la portada del libro, se los adelanto. Hemos tenido algunas series de dificultades. Primero tuvimos algunas dificultades con la simbología y luego tuvimos algunas dificultades de trámites directamente para poder realizar esta coedición entre la Autónoma de la Ciudad de México y Fontamara. El libro constituye uno de los números, el 397 de la colección Argumentos de Fontamara, y hemos de agradecer también al proyecto de investigación sobre el falibilismo que tuvimos, que fue financiado por la Autónoma de la Ciudad, y también al proyecto PAPIT, que revisó algunos de las primeras, el grupo de investigación, más bien de Signomon, de la UNAM, que también con ellos revisamos algunos de los contenidos. Esta es la portada, aquí aparecemos nosotros como coordinadores, y también, bueno, esta es otra parte del texto. Quería mostrarles esto. Esperemos que ya nada más el trámite del ISBN sea lo único que tengamos que hacer para que ya se imprima. Pensábamos en tenerlo ya a la vista en físico en estos momentos, pero ya no pudimos, no se pudo. El libro tiene este título: Reflexiones lógico-filosóficas sobre aplicaciones de lógicas no monotónicas.
Y tenemos la fortuna de contar con el prólogo de Raimundo Morado, que ha sido una introducción muy, muy buena y que espero que la puedan leer. Aquí está el logo del Grupo de Investigación de la Autónoma de la Ciudad, Principia, y también se menciona no solo a Principia, sino a Signomon, como pues un grupo de investigación que también revisó las primeras versiones. Aquí está el prólogo de Raimundo. Y querría ir al índice para, esta es la parte de la contraportada. Aquí está el índice para mostrarles el contenido del libro. En un primer momento tenemos pues una introducción de la autora Alicia Pasos y mía. Acá nos detenemos un poco justamente en involucrar los sistemas de contrastación caracterizados con lógica clásica antes y cómo hay mucha promesa de usar lógica no monotónica para caracterizar esos mismos sistemas, y además damos una caracterización general de los tipos de aproximaciones a la no monotonicidad que aparece en esta parte. Aquí, como pueden ver, estos nombres son los principales que produjeron todo este camino de la investigación en lógica no monotónica. Y luego viene el capítulo 1, donde yo hago una aplicación. El libro intenta hacer aplicaciones en diversas partes de la ciencia a partir de la lógica no monotónica, aplicaciones formales, aunque aquí no se presentan formalismos directamente, se explican las partes formales de manera minuciosa y se trata de tener una uniformidad, lo cual nos llevó también bastante tiempo de revisión. Yo lo aplico a la explicación científica en un caso de discusión de un maestro de muchos lógicos, de un formador de muchos lógicos en México, que fue el doctor Raúl O'Brien. Y él justamente le plantea un dilema a Hempel y a su noción de explicación, y es lo que yo analizo dando como una solución en términos de monotonicidad. En el capítulo 2, la doctora Pasos aplica la no monotonicidad a la noción de ley científica, y también contiene algunas cosas también originales que ha desarrollado ella para dar una nueva noción de la ley científica, que quizá pueda hablarnos de ello un poquito después. La doctora Inés Pasos también en el capítulo 3 aplica a la no monotonicidad al concepto de derrotabilidad en el derecho, y también intenta relacionarlo con razonamientos falibles en términos generales, y trata de solucionar en cada uno de estos capítulos. Se intenta solucionar un problema de representación o un problema conceptual más profundo a partir de la no monotonicidad. En el capítulo 4 tenemos a el doctor Abel Hernández y a Itzel González García, que también ellos trabajan una investigación empírica sobre desarrollo cognitivo, vinculado con la no monotonicidad, y son dos: es el trabajo de investigación empírica de Abel Hernández y la réplica de esa investigación empírica y algunas también consecuencias cualitativas de la investigación sobre desarrollo cognitivo en psicología, que se hizo también en México por parte de Itzel González. Y en el capítulo 5 tenemos un artículo que, bueno, acá Itzel pues es una estudiante, fue una estudiante de la Autónoma de la Ciudad también, y es tesista y trata de hacer este desarrollo también a partir de lo expuesto también por Abel Hernández. Algo bonito de este libro es que tiene integración de estudiantes que estaban en ese momento en el proyecto de investigación y que produjeron también investigación pues a nivel de publicación. Y en este caso, en el capítulo 5, también Amílcar Arroyo y Aristides Radilla pertenecen al proyecto que hicimos bajo el nombre de Falibilismo, y hicimos una incursión sobre el concepto de Hart de la textura abierta del derecho, y pensamos que también una aplicación de lógica monotónica podía clarificar
la relación entre principios que están involucrados en la textura abierta del derecho y reglas. Entonces, pues bueno, eso también estuvo interesante. Tenemos 2 capítulos sobre el derecho y 2 capítulos sobre conceptos científicos como explicación y ley científica, y también un capítulo sobre la aplicación a psicología en desarrollo cognitivo. Entonces, pues está interesante, yo los invito a leerlo cuando salga, esperemos que salga muy pronto. Ya nada más nos falta el trámite del ISBN y la aprobación del área de publicaciones de la Autónoma de la Ciudad. Y entonces supongo que estará rápidamente a la venta en este mismo año, ¿no? Y haremos otras presentaciones. Pues bueno, el doctor Abel Hernández también ha formado parte de nuestras investigaciones también en proyectos de Principia, pues los estudiantes Aristides Radilla, Amílcar, Itzel también nos dieron muy buenas discusiones. También se presentaron algunas partes en el proyecto de Signomon, que tuvieron también nuestros textos de nutrirse de las opiniones de los estudiantes, tanto como de los profesores participantes. Entonces, pues es un libro que les recomiendo, que nos encantaría que nos lanzaran comentarios y críticas respecto de él, y queremos pensarlo como una especie de parteaguas en términos de un análisis de la ciencia y de los problemas de la filosofía de la ciencia a partir de un tipo de lógica contemporáneo que ha tenido mucha aplicación, que son las lógicas monotónicas. Entonces es una especie de reconstrucción del proyecto de representación lógica de conceptos y modelación también de acciones y procesos en diversos ámbitos de la ciencia. Y pues bueno, solo quería decir eso, y quisiera darle tiempo a la doctora Pasos para ver si quiere hacer algún comentario al respecto también. Mientras pongo la portada. No sé si está, si pudo conectarse. Sí, acá estoy, David, acá estoy presente. Bien. ¿Quisieras comentar algo adicional? Sí, claro que sí. Bueno, muchas gracias a todos. Yo no tenía programado esta intervención, estaba en realidad dando mi clase en la Universidad de la Ciudad de México, cuando de pronto me llamaron y me dijeron, pues está la presentación del libro. Si quiere participar, pues nos vinimos mis estudiantes y yo para acá. Es muy gratificante para mí ver que está a punto de publicarse nuestro libro, que ya está en vías de publicación desde 2017. Ya se ha tardado mucho, pero bueno, a veces los procesos editoriales tienen procesos, sobre todo porque un libro de filosofía, y en particular de filosofía de la lógica, es un libro que requiere mucha precisión, y el doctor Gaitán pues estuvo muy preocupado revisando las distintas versiones y encontrando diferentes errores de impresión en cosas que pues un editor de estilo no advierte, pero que es necesario en un libro de lógica modificar. Entonces esto ha retrasado la impresión del libro, pero estoy segura de que esto va a redundar en el mayor nivel académico de la impresión de este libro. Entonces, bueno, le agradezco a David la preocupación que ha tenido en la exhaustiva revisión de los, no me acuerdo cómo se llama esto, de Las pruebas, sí, las pruebas de impresión previas. Y bueno, quiero aprovechar a comentar lo siguiente. Bueno, respecto de algunos aspectos, David ya señaló la importancia que tiene para él y también para mí el hecho de que en el texto estén saliendo
artículos que hayan sido producidos en parte por estudiantes de la UASM. Esto es particularmente importante para nosotros para acentuar lo siguiente, que nuestros proyectos de investigación incluyen estudiantes, no solo como pasivos oyentes en un seminario de investigación, sino como trabajadores activos en la producción de conocimiento. Los estudiantes están tan capacitados como los profesores para producir pensamiento original cuando se les apoya, y este texto es en parte el resultado de tratar a los estudiantes como lo que son, es decir, como filósofos, investigadores, al mismo nivel que los profesores. Entonces, estoy muy orgullosa de presentar en este texto los trabajos de nuestros estudiantes, de Amílcar, de Arístides, de Itzel, todos estudiantes con un excelente nivel académico, con una inteligencia superior y además estudiantes con una capacidad de originalidad que permiten como resultado la producción de un pensamiento original. Quiero destacar que en mi concepción de la filosofía, la producción de un libro requiere de pensamiento original. Es decir, nosotros no hubiéramos sacado un libro si no estuviéramos presentando realmente lo que consideramos un aporte original en la producción de conocimiento. Por supuesto que siempre es original la reconstrucción del pensamiento de un autor o la opinión respecto de un pensamiento de un autor, pero nosotros queremos presentar nuestros propios pensamientos, ¿sí? No a partir del desconocimiento, sino del conocimiento de lo que han escrito nuestros antepasados, pero deseamos presentar una propuesta o varias propuestas originales respecto de temas específicos. En este sentido, pues quiero resaltar las propuestas de todos, tanto la propuesta de David es una propuesta de una modelación de alto nivel de abstracción, sumamente original, que en el futuro podría ser aplicada a grandes ámbitos de investigación por el nivel de abstracción que tiene en cuanto a la noción de explicación. Del mismo modo, considero originales los trabajos de Itzel, que trabaja en conjunción con el doctor Abel Hernández. Quiero resaltar la originalidad del pensamiento de la doctora María Inés Pasos en el pensamiento de filosofía jurídica, porque es un pensamiento que transgrede el pensamiento estándar. Es decir, la doctora María Inés Pasos, que no soy yo, que también me llamo Pasos, pero la doctora María Inés Pasos es una doctora que se ha dedicado a la filosofía práctica, y sus resultados en pensamiento jurídico son antihegemónicos en el sentido de que transgreden la tradición hegemónica española en filosofía del derecho. Entonces es sumamente interesante una lectura del pensamiento de la doctora Pasos en términos de su propuesta sobre cómo aplicar lógica no monotónica al pensamiento jurídico. Bueno, y otra cosa que quiero señalar es, bueno, un pensamiento original que tenemos el doctor David Gaitán y yo, y que hemos reproducido y no desarrollado demasiado en la introducción de nuestro texto. Si bien mi artículo en esta compilación es pensamiento original, el pensamiento que yo produzco y que yo presento en mi artículo de la compilación, bueno, tiene ciertos antecedentes en mi tesis de maestría y en mi tesis de doctorado, que no son textos publicados, pero a los cuales se tiene acceso mediante, mediante el mecanismo electrónico de la UNAM. Lo que sí es completamente original del doctor Gaitán y mío, y
y mío, y que está en la introducción, es nuestro pensamiento al respecto de lo que sería la epistemología de la ciencia. Hay una propuesta y que está insinuada, y a mí me interesa hacer un acento sobre esto, sobre cuál es el esquema del pensamiento científico, algo que nosotros proponemos en la introducción y que todavía no hemos desarrollado en artículos posteriores, que sí tenemos pensado publicar, pero que todavía no hemos publicado. Esta propuesta es la idea de que existe un esquema de razonamiento científico distinto de los esquemas de pensamiento deductivo o estadístico que presenta, por ejemplo, Hempel en su filosofía de la ciencia natural o Popper en la lógica de la investigación científica. Proponemos un esquema que resulta una generalización que permite dar cuenta del pensamiento científico en términos de una lógica no monotónica, es decir, una forma de razonamiento retractable que, si bien mantiene esquemas generales, como el esquema de modus ponens y el esquema de falacia de afirmación del consecuente, si bien mantenemos estos esquemas generales, lo hacemos desde un punto de vista novedoso en el cual uno puede considerar desde una lógica no monotónica estos esquemas más débiles que los esquemas deductivos como esquemas de inferencia, si no válidos, aceptables al momento de reconocer la racionalidad de un esquema general de pensamiento científico. Sí, creo que esto está apenas insinuado y que tenemos un trabajo por hacer en la publicación posterior de trabajos específicos sobre estos esquemas de argumentación que usan y además interpretan y filosóficamente analizan lógicas nuevas como la lógica no monotónica, y posteriormente también usamos la lógica para consistentes. Pero este trabajo está insinuado en nuestro prólogo y creo que es un avance muy importante en la reconstrucción de una idea de objetividad en la epistemología actual de la ciencia. ¿Por qué? Porque, bueno, a partir de una idea que ya es un lugar común en filosofía de la ciencia, pues se ha argumentado que los esquemas de argumentación, de contrastación, aceptación o refutación de una teoría, deductivos, no funcionan del todo para la lógica de la ciencia. Y esto ha hecho que en la filosofía de la ciencia se haya dejado de emplear la lógica concebida como una teoría de la argumentación, como un instrumento para elucidar la forma de los esquemas de argumentación científica. Entonces esto es muy importante porque podemos proponer una nueva forma para los esquemas de argumentación científica y recuperar cierta objetividad de la ciencia a partir del empleo de un esquema general en el marco de las lógicas nuevas. Entonces, les propongo que lean este aporte de la introducción y bueno, y que esperen artículos posteriores que tenemos el doctor Gaitán y yo proyectado publicar, pero esto es un aporte que considero yo original. Seguramente que alguien más lo ha dicho, pero bueno, yo he estado últimamente preocupada revisando bibliografía sobre la filosofía de la ciencia contemporánea y lamentablemente no he encontrado una propuesta similar. Entonces, les propongo que aprovechen cuando salga el texto a interpretar esta propuesta en nuestra introducción que vincula la lógica con la epistemología e indirectamente con la ciencia y con la metodología de la ciencia. Y bueno, quiero agradecer muchísimo, por un lado, al doctor
Raimundo Morado, que se ocupó de hacer la introducción a nuestro texto, a los profesores y estudiantes que escribieron en esta compilación y que todos ellos han aportado ideas realmente distintas y novedosas realmente respecto de la filosofía vigente. Y también de paso quiero agradecer, no de paso, sino especialmente también quiero agradecer a todos mis estudiantes que están asistiendo en este momento a la presentación del libro y que tuvieron que interrumpir la clase, pues yo tuve que interrumpir la clase que estaba tomando con ellos para asistir improvisadamente a esta presentación de la cual no había sido informada. Entonces les agradezco mucho a todos ellos y también al staff del Congreso que me informó rápidamente de la situación y a todos los que están presentes. Les agradezco a todos muchísimos y ojalá deje lugar para algunos comentarios. Muchas gracias a todos. Con esto ya termino. Gracias. No se te escucha, Haru. Gracias. Por cuestiones de tiempo solamente tenemos pues espacio para algún comentario que quieran hacer, muy breve. ¿Alguien? Tenemos 1 minuto exactamente. ¿Alguien? Muchas, ¿No? muchas gracias. Aprovecho nada más para agradecerles. No me había enterado que sí estaba programada la presentación, pero creo que dijimos lo básico, interesante, y gracias por todos, a todo el staff y a Raimundo por acompañarnos y a los estudiantes también, por supuesto. No, al contrario, muchas gracias por venir. Sí, y bueno, qué bueno que me localizaron y ya vine, no lo tenía claro. Y mil disculpas por este asunto. Y hay un comentario allí, no sé. Gracias, nos felicitan. Creo que quiero ver si puedo decir 2 cosas rapidísimo. Una es que sí tenemos un artículo con la doctora Pasos que avanzó ya sobre eso, pero explorando para consistencia, que está publicada en el South American Journal of Logic, en métodos de contrastación con inconsistencia o el papel de la inconsistencia en ellos. Ahí avanzamos un poquito, pero estamos trabajando en otros artículos también sobre ese tema. Y la otra es que cada capítulo tiene una aproximación a lógica no monotónica diferente. Hay algunos que se repiten, pero está contemplado lógicas de Fold, lógicas de circunscripción, lógicas modales no monotónicas. Ok. Igual hay otro comentario, igual Celaren López dice que muchas felicidades. Bien, no, pues gracias a ustedes y disculpen la llegada tarde de los presentadores. No, al contrario, gracias por venir. Igual, no sé si el doctor Raimundo quiere agregar algo. Felicidades. Sabemos que es mucho trabajo, pero nos ayuda a todos. Continúen haciéndolo y esperamos ver más publicaciones pronto. Gracias. Muchas Vale. gracias, Raimundo. Vale, entonces si no hay más participaciones, doy por concluida esta presentación del libro. Muchas gracias a los que nos están siguiendo a través de la transmisión de Facebook, a las personas que están aquí en la sala y sobre todo pues a los presentadores del libro. Nos quedaremos en espera de futuros trabajos y esperamos que nos anden presentando por acá nuevamente. Muchas gracias. Gracias, Haru. Gracias. Nos vemos. Gracias.